A continuación tenemos la predicación a cargo de nuestro anciano de iglesia, Abdel Martínez Andrade. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de compartir su palabra el día de hoy. Hoy es el repaso de los capítulos del 16 al 18, si no me equivoco, del programa La Historia que estamos llevando. Estamos aprendiendo, estamos descubriendo esa historia de Dios y de qué manera nosotros somos parte de esa historia. Cómo todo lo que Dios hizo y consecuentemente todo lo que Dios hace, podemos entender, tiene un propósito. Y tiene un propósito de enseñanza para nosotros, tiene un propósito para nuestras vidas, para cómo quiere que nosotros como pueblo suyo seamos. Nuestro deber como extranjeros es el tema del día de hoy. Y quiero leer una porción de un libro escrito hace muchos años, es un clásico de la literatura cristiana, de Juan Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. Dice: a los peregrinos también nos dieron una nota de las direcciones del camino, para que pudiéramos estar seguros de estar con él, pero también nos hemos olvidado de leerla, y por eso no nos hemos preservado de las vías del destructor. Así estaban los pobres presos en la red, cuando por fin descubrieron a uno de los resplandecientes, que venía a ellos con un látigo de pequeñas cuerdas en su mano. Cuando hubo llegado a ellos, les preguntó de dónde venían y qué hacían ahí. Dijéronle que eran unos pobres peregrinos que iban caminando hacia Sion, pero que habían sido extraviados por un hombre negro, vestido de blanco, que los mandó seguirle, porque él también se dirigía allá. Entonces contestó el del látigo: ese era adulador, falso apóstol, transformado en ángel de luz. En esto rompió la red y dio libertad a los hombres y les dijo: seguidme a mí, y yo os pondré otra vez en vuestro camino. Y de esta manera los volvió al camino que habían abandonado por seguir al adulador. Contaron entonces que la noche anterior habían estado en las montañas de las Delicias, que habían recibido de los pastores una guía para el camino, pero que no la habían sacado ni leído por olvido. Y por último, que aunque habían sido prevenidos contra adulador, no creyeron que fuese él el que habían encontrado. Entonces vi en mis sueños que les mandó echarse al suelo y los castigó con severidad para enseñarles el buen camino, que nunca debían haber dejado. Y mientras los castigaba les decía: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celosos y arrepentíos. Hecho esto, les mandó proseguir su camino y tener mucho cuidado de obedecer a las demás direcciones de los pastores. Con lo cual ellos le dieron las gracias por tanta bondad y emprendieron de nuevo su marcha por el camino recto, procurando no olvidar la severa lección que habían recibido y dando bendiciones al Señor, que había usado con ellos tanta misericordia. Es una porción del libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan, que es un poco difícil de comprender. Es una historia que trata de enseñar a través de un personaje llamado el peregrino el trayecto del cristiano en esta vida. Porque eso es lo que somos, nos enseña la Biblia, que no pertenecemos a este mundo, sino que somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo, porque nuestra verdadera nacionalidad está en los cielos. Cuando empezamos a descubrir la historia, cuando hablábamos allá por el capítulo 1 al principio de este año, Dios creó al hombre como cumbre y corona de su creación, para darle la gloria y para gozar de comunión con Él eternamente. Sin embargo, el hombre le desobedeció y rompió esa relación que Dios quería tener con él. Entonces empezamos a ver lo que Dios hace para traer al hombre nuevamente y restaurarlo por completo. Ahí es como empieza la historia. Dios formó una nación,
La rescató de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Les dictó sus leyes y preceptos. Les enseñó la forma en la que debían vivir para agradarle. La nación formada y elegida por Dios para ser su pueblo santo, para darle gloria y la honra a Dios, se apartó de Él. Y aún a pesar de todas las advertencias y a pesar de todos los mensajes enviados a través de sus mensajeros, los profetas, el pueblo se apartó de Dios y provocó su ira al ir en pos de dioses ajenos. Tal y como Dios mismo lo anunció por medio de sus profetas, vino la reprensión para el pueblo. Y aquí es donde nos situamos en el contexto en el que nos encontramos en esta parte de la historia. Bajo el mando del rey Nabucodonosor, el imperio babilónico conquistó, buena parte del territorio conocido en aquel tiempo. El imperio babilónico conquistó el territorio del pueblo de Dios y el remanente del pueblo, como lo veíamos ahorita en Jeremías, el capítulo que leímos, fue llevado cautivo a Babilonia. Entre ellos, y lo estuvimos estudiando la semana pasada, el día de hoy también lo mencionamos en el estudio de hoy, entre ellos estaba Daniel y sus amigos, Misael, Asaías, ¿y cómo se llamaba el otro? Es el más difícil de recordar. Los amigos de Daniel. Y Azarías. Misael, Azarías, ok, sí. Y Ananías, ¿verdad? Dios envía al pueblo, en esta carta que leímos al principio, Dios está enviando un mensaje al pueblo que está en cautiverio. Y lo hace a través del profeta Jeremías, por medio de unos mensajeros que se mencionan ahí mismo en el pasaje que leímos, ¿verdad? El envío de Dios a los cautivos por medio de la carta, a través del profeta Jeremías, les demostraba que no los había abandonado. Aunque estaba descontento y los estaba corrigiendo, haciéndolos vivir como extranjeros, si vivían en el temor de Dios, podrían vivir bien en Babilonia, en todas las condiciones de vida. En todas las condiciones de vida es sabio y es nuestro deber no desechar las instrucciones de Dios. Se les manda que busquen el bien del país donde están cautivos. Mientras el rey de Babilonia los proteja, deben llevar vidas tranquilas y pacíficas, sometidas a él, con toda santidad y honestidad, dejando pacientemente que Dios obre la liberación para ellos en el tiempo debido. Más tarde veremos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pedro afirma que los creyentes sobre la tierra son también peregrinos y extranjeros, por lo que es pertinente tomar la enseñanza de Dios a su pueblo en el exilio, en tanto que los regresaría a casa. Como deberes nuestros, en tanto que vivimos en esta carne y seamos llamados a nuestra patria celestial. Precisamente lo que decíamos hace un momento, la Biblia nos enseña que en este mundo somos extranjeros, que estamos de paso. Así como el pueblo de Dios había sido llevado en cautiverio a Babilonia y estaban allá a consecuencia de su pecado, porque Dios tenía que aplicar un correctivo, tenía que aplicar justicia y tenía que enseñarles que era necesario que su pueblo se volviera a Él. Así nosotros hemos sido puestos en este lugar con un propósito. Daniel fue enviado, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que enfrentar, porque fue separado de su familia, fue llevado a Babilonia cautivo, pero tenía un propósito que cumplir. Dios quería utilizarlo de una manera poderosa, de tal forma que hasta llegó a ser el segundo en el reino después del rey. Y veíamos en la mañana cómo el rey se reconoció delante de todos los pueblos, delante de todas las naciones, que Dios era el Dios poderoso sobre todo lo que existe. Entonces estaba cumpliendo el propósito de Dios. Dios había enviado a Daniel, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento que tuvo que pasar, lo había llevado al lugar donde estaba, ahí en Babilonia, para cumplir un propósito.
Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar. Nos ha puesto en esta vida. Nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, estamos ahí porque Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Y es nuestro deber descubrir cuál es ese propósito y actuar siempre en base a la voluntad de Dios, así como lo hacía Daniel. Vemos ahí en Jeremías, nos vamos a enfocar en los versículos, Jeremías 29, los versículos del 5 al 7. Y de aquí vamos a atacar 3 temas principales de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Jeremías 29, 5 al 7, ya lo leímos hace un momento, pero vamos a leerlo nuevamente, todos juntos, del 5 al 7. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bien, decíamos, el tema del día de hoy es nuestra responsabilidad como extranjeros. Y vamos a basarnos en este pasaje y vamos a ver qué es lo que le está diciendo Dios a su pueblo que tenían que hacer. Versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Vamos a hablar de nuestro deber de trabajar y de ser productivos en ese lugar en el cual Dios nos ha puesto como extranjeros. El trabajo forma parte del diseño de Dios para el hombre. Si ponemos atención al pasaje de la creación, los primeros versículos de la Biblia, Dios creó el jardín del Edén como un lugar especial para el hombre. Y luego dice, ahí nos menciona, y le puso ahí para que lo labrara y lo cuidase. Entonces, ya desde un principio, Dios al crear al hombre dijo, voy a ponerlo ahí porque ahí no tiene que hacer nada. Los frutos van a salir por sí mismos y Adán no va a tener nada de qué preocuparse. No, nos enseña, era un lugar especial, sí, pero era necesario que Adán lo labrase y lo cuidase, lo trabajara. Tenía que trabajar y era parte del diseño de Dios al crear al hombre. En el Edén recordamos que Dios le encomienda a Adán también la labor de dar nombre a cada una de las especies que Dios creó. Y era una forma en la que Dios le estaba dando más actividad, más trabajo al hombre, que desarrollara su creatividad para que se sintiera, se autorrealizara. Era parte de la creación, era parte del diseño de Dios al crear al hombre. El trabajo era parte de lo que el hombre necesita, es parte de lo que el hombre necesita para sentirse pleno. Era tener la satisfacción de realizar aquello que Dios había encomendado. Al final del día, Adán podía sentirse satisfecho de haber nombrado, yo no sé cómo hacía exactamente ese trabajo, ¿no? Pero haberle puesto nombre a X cantidad de animales, de haberlos estudiado quizá para poder decidir qué nombre habría de darles a cada uno de ellos. A consecuencia del pecado, lo vemos ya en el versículo 3 de Génesis, la tierra fue maldecida y empezó a producir cardos y espinos. Dios pronunció la sentencia. El trabajo ahora se convertiría en la única forma de poder obtener el alimento y el sustento, y tendría que ser arduo y cansado. La tierra había sido maldecida, y todo esto fue a consecuencia del pecado. La Biblia nos habla de que Dios desea que el hombre trabaje y sea productivo. Y podemos mencionar, bueno, hay muchos más, pero mencionemos algunos de los pasajes. Por ejemplo, en Mateo 20, del 1 al 16, es la parábola de los obreros de la viña, o el señor de la viña. En esa parábola, de manera indirecta, se alaba al hombre laborioso y se lamenta la desocupación.
Es decir, ¿por qué en un momento llega el Señor y se encuentra a las personas que están desocupadas sin trabajar en la plaza? Y dice, ¿por qué están ustedes desocupados? Váyanse a trabajar. O sea, se está hablando de lo importante que era el tener una actividad, el ser productivo, el trabajar. En Romanos 12:11, Pablo nos exhorta a no ser perezosos. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y podríamos mencionar otro pasaje, Lucas 10:7. Jesús nos dice que el obrero es digno de su salario. Es decir, que nuestro sustento es el fruto y esfuerzo de nuestro trabajo. Al decir esto, pues no hay que olvidar que sigue siendo una bendición de Dios. Es decir, no es solamente nuestro trabajo y lo que hacemos por lo que obtenemos el sustento y obtenemos lo que tenemos, sino que siempre es la bendición de Dios, porque Él es Señor sobre todas las cosas, como lo mencionábamos hoy en la mañana. De aquí también se desprende que como hijos de Dios debemos ser justos y retribuir, aunque no es el tema del día de hoy, pero debemos de retribuir a los que laboren para nosotros adecuadamente, conforme a las leyes y a las normas establecidas, tanto por Dios, o principalmente por Dios, y las que Dios ha establecido a través del ser humano, a través de las autoridades que Él mismo nos ha impuesto. En 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y va muy ligado con lo que veíamos en la mañana, lo que Daniel nos platicaba hoy en la mañana, que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Él nos decía, bueno, si tú eres un arquitecto, pues tienes que trabajar y hacer los planos en base a de la mejor manera posible, ¿verdad? Y eso que estás haciendo, ofrecerlo delante de Dios. Cualquiera que sea nuestro oficio, cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestra actividad, todo lo que hacemos lo debemos hacer de la mejor forma posible, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. A todos nos ha sido encomendada una labor, o incluso más de una. De hecho, yo creo que tendríamos muchas labores o muchas responsabilidades si empezamos a analizar los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestros hogares, pues tanto los hijos como los padres tenemos actividades, tenemos responsabilidades en nuestro hogar. La palabra de Dios nos enseña que debemos hacer las cosas para su gloria. Las actividades propias de la casa que nos corresponden, la limpieza o todo lo que hay que hacer ahí en nuestros hogares. Con nuestra familia, tenemos la responsabilidad del cuidado de nuestros padres o el cuidado de nuestros hijos, según sea el caso. Como padres, tenemos la responsabilidad del cuidado y provisión, educación, la formación de nuestros hijos. Como estudiantes, tenemos la responsabilidad de sacar el máximo provecho de las oportunidades que tenemos a nuestro alcance. Esos estudios que muchos vemos como una carga, pues es nuestra responsabilidad. Y hay que verlo también como una oportunidad que se nos está dando de poder prepararnos para que el día de mañana pues estemos capacitados para enfrentar las situaciones que se nos presenten. El cumplir con sus tareas, estudiar y esforzarse para obtener los mejores resultados. Y en el trabajo, el cumplir con nuestro horario de entrada, con cada una de las actividades que nos son encomendadas. Pero no solo eso, sino que debemos hacer un esfuerzo extra para obtener los mejores resultados. Porque todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. El profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, le está diciendo al pueblo en cautiverio, ahí en Babilonia, que tenían que trabajar y ser productivos. Muchos podrían pensar, bueno, ¿por qué vamos a trabajar si pues estamos siendo oprimidos? Ellos nos están
están abusando, nos están privando de nuestra libertad y nos han llevado cautivos a otra nación que nada que ver con nosotros, que ni siquiera honran a nuestro Dios. ¿Por qué habremos de trabajar? ¿Por qué habremos de ser productivos? Bueno, porque Dios quiere que así lo seamos. Y en cada lugar en el que Él nos ha puesto, Él quiere que seamos luz, luz a las naciones. Hay un pasaje en 2 a los Tesalonicenses 3, del 6 al 13, que habla sobre el deber de trabajar. Pablo les habla a los tesalonicenses sobre el deber de trabajar. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hace un par de semanas escuché en la radio una estadística de cómo es una de las problemáticas de nuestro tiempo, de nuestra generación, que es un alto porcentaje de la población de los jóvenes que no estudian ni trabajan. No recuerdo exactamente el dato, pero era un número bastante alto y de preocuparse, porque al estar toda esta gran cantidad de jóvenes sin realizar ninguna actividad, pues significa que el país no está siendo productivo, o por lo menos esa sección o ese segmento de la población no está siendo productivo. Dios nos ha mandado a nosotros, su pueblo, aún como extranjeros en este mundo, a ser productivos, a trabajar arduamente, a poner nuestro máximo esfuerzo en todo lo que realizamos, porque todo lo que realizamos lo hacemos para la gloria de Dios. Segundo punto es el versículo 6. Aquí vamos a hablar de nuestro deber de construir familias con herencia de fe. El pacto de Dios con Abraham, que lo veíamos también al principio de la historia, cómo Dios quiere formar esa nación y va y establece un pacto con Abraham. Ese pacto no incluía solamente a Abraham, incluía a su descendencia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y fue sellado por medio de la circuncisión. En el Israel espiritual, del cual nosotros somos parte, es decir, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, formamos parte de ese Israel espiritual. Y la promesa de Dios para con nosotros es que el que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y por eso es que bautizamos a nuestros hijos, porque queremos incluirlos en esa promesa, en ese pacto, en esa promesa de que Dios algún día va a obrar en sus corazones para que ellos también se acerquen a Dios y le sirvan. Y yo creo que esa es una de las principales preocupaciones o una de las principales oraciones de todo padre. No debe ser preocupación, porque al haberlos bautizado podemos tener la confianza y la fe de lo que Dios está prometiendo, de que ellos son parte de ese pueblo, el pueblo de la promesa. Pero es nuestro deber, nuestro deber no solamente termina en bautizarlos y ya, sino que conforme nuestros hijos van creciendo, tenemos que educarlos, tenemos que instruirlos, tenemos que guiarlos en el conocimiento de nuestro Señor, en el comportamiento que deben de tener, lo cual no es fácil. No es fácil
hay que trabajar arduamente. Hay que trabajar arduamente. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo a este pueblo allá en cautiverio. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros, aún como extranjeros en esta tierra. Es decir, no vivamos como que, bueno, pues ni siquiera somos de aquí, ¿para qué nos esforzamos? Sino que hay que trabajar. Debemos de construir familias con herencias de fe. Y nos vamos al versículo 7 para hablar aquí sobre nuestro deber de hacer lo que esté de nuestra parte. Lo que esté de nuestra parte para que haya paz en nuestra ciudad, país y planeta. Y podríamos dividirlo en dos aspectos distintos: el aspecto físico y el aspecto espiritual. Tanto físicamente, ¿qué es lo que debemos hacer para procurar el bien de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro planeta? Pues aquí simplemente tengo una lluvia de ideas. Podría ser a través de nuestro trabajo, como lo estamos mencionando ahorita, haciendo todo lo mejor, de la mejor manera posible. Participando en actividades que contribuyan al bienestar de nuestra ciudad, nuestro país y el planeta. Y podría ser una gran cantidad de actividades, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje, el cuidar el agua, el hacer buen uso de los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance. Es decir, no porque digamos, es que nosotros ni siquiera somos de aquí, somos extranjeros, pues ¿para qué cuidamos el agua? ¿No? Dios nos ha puesto aquí y tenemos que ser responsables de nuestro planeta. El clasificar la basura, que bueno, actualmente pues no, mucha gente no tenemos esa costumbre, no hay esa cultura en nuestra ciudad, pero también ayuda para no seguir contaminando más nuestro planeta. No utilizar químicos y contaminantes. Por ahí ya se nos habla acerca de los efectos que tienen ciertos productos que utilizamos y que podemos sustituir por otros que contaminan menos, que dañan menos nuestro planeta. No tirar basura. Cumplir con las leyes, normas y las normas marcadas por la sociedad. Con cada una de las leyes y de las normas marcadas por la sociedad. Muchas veces, como vivimos en una sociedad en la que el Estado de Derecho pues está muy deteriorado. Es decir, para la gente es normal el no cumplir con las leyes. Las personas que están a nuestro alrededor ven como normal que alguien jale electricidad de los postes sin pagar nada, o que utilicen un sistema de cable pirata, o que compren productos pirata. Y como es tan normal, pues entonces nosotros pues también lo hacemos. No pasa nada. Pero como cristianos debemos ser los primeros en poner el ejemplo y hacer las cosas bien. Y no incurrir en este tipo de prácticas que están mal, que están fuera de la legalidad. Y que como hijos de Dios no debemos hacer. Cumplir con las leyes, normas marcadas por la sociedad. Bueno, aquí tenía yo la nota, que no contravengan los principios de Dios. Lo veíamos ahí con Daniel y con sus amigos. Ellos estaban ahí delante del rey y seguramente cumplían con todo al pie de la letra, porque de otra manera no hubieran sido considerados para ser los consejeros o para ser el segundo después del rey. Eran derechos y cumplían con todo lo que establecía las leyes babilónicas. Pero con aquello que contravenía las leyes de Dios, ellos se mantuvieron firmes y no participaron. Al llegar la hora de inclinarse delante de una estatua, ellos no lo hicieron. Al llegar la hora de orar y de pedirle solamente al rey, Daniel no lo hizo. Daniel oró a Dios, aún a pesar de las consecuencias que podía haber para su vida. El ser buenos vecinos, el actuar con civilidad, saludar con respeto, todas las cosas que sabemos que debemos hacer, pero a veces
como los demás no lo hacen, y es tan normal el no hacerlo, pues nosotros también entramos en esa parte y nos olvidamos, y como cristianos no debemos hacerlo. Bien, contribuir a las buenas causas, ayudando a los que menos tienen. Hay personas a nuestro alrededor. Es decir, ya en alguna ocasión hablamos sobre esto, que es mucha la necesidad de este mundo, y a lo mejor nuestra capacidad o lo que tenemos en nuestras manos, pues no alcanzamos a hacer gran cosa por toda la necesidad que existe. Pero los que están cerca de nosotros, podemos ayudarles, podemos contribuir de alguna manera. Dios puede utilizarnos para llevar pan, para llevar ayuda, para traer alivio a las personas que están en necesidad. Organizando campañas y brigadas para llevar ayuda a los necesitados. Hay organizaciones cristianas que se dedican a esto, incluso dentro de la iglesia presbiteriana, que podamos darnos el tiempo, la oportunidad de participar en alguna de estas actividades y de esta manera contribuir físicamente para el bienestar de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro mundo. Físicamente. Y algunas de esas cosas podrían parecer o sonar muy triviales, que estamos hablando solamente de cosas espirituales, de cosas físicas. Pero bueno, a través de esto sentamos el ejemplo para trabajar también de la forma espiritual. Porque la gente va a ver que nosotros somos cumplidos, que cumplimos con las leyes, que tenemos misericordia para con los demás, y entonces pueden voltear a vernos y pueden voltear y pedirnos un consejo. ¿Qué podemos hacer espiritualmente por nuestra ciudad? Bueno, la Biblia nos enseña que debemos orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Porque dice, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen han sido impuestas por Dios. Entonces es nuestro deber como hijos de Dios orar por nuestros líderes, por nuestras autoridades. Orar por nuestra ciudad. Es lo que dice ahí el versículo 7. Así localizo. Versículo 10 dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Voy a terminar con una ilustración, una breve ilustración acerca de un predicador muy conocido. Cuando el niño Charles entró en una habitación en la parte superior de la casa de su abuelo paterno, quien era un pastor protestante, un predicador congregacional, en esa húmeda habitación el niño descubrió una copia del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. Lo hojeó y ese clásico prendió en él la chispa de una preocupación. Ese libro puso a un nuevo peregrino en el camino. La causa por la que Spurgeon atrajo tantas loas es entendible. La simple montaña de trabajos que produjo en sus años de Londres fue asombrosa. Durante casi 4 décadas de ministerio, Charles agregó casi 14,000 nuevos miembros a su iglesia. Al momento de su muerte, en 1892, ya habían sido publicados 2,241 sermones. Después de eso, se publicó un sermón cada semana hasta 1917, que suman un total de 3,561 sermones. Durante un tiempo, los sermones de Spurgeon eran enviados vía telégrafo a los Estados Unidos y eran impresos en periódicos seculares en la edición del día lunes. Muchos consideran a Spurgeon uno de los 10 autores ingleses más grandes, con un estimado de 300 millones de copias de sermones y libros que han conocido la imprenta. ¿Qué era lo que poseía Spurgeon? ¿Qué era ese algo más que cautivó a su día? La respuesta es simple, aunque muy profunda. Charles Spurgeon cumplió el papel de un cristiano genuino, un verdadero hombre de Dios, involucrado en la peregrinación hacia un avivamiento espiritual genuino. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te doy, porque en esta tarde tú nos has mostrado tu palabra y nos has enseñado tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, aún siendo extranjeros, Señor, en este lugar donde tú nos has puesto?
Muéstranos, Señor, a cada uno de nosotros de qué manera quieres que te sirvamos, cómo quieres que trabajemos, Señor, que nos esforcemos cada día para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.